En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado el ciclo de la octava de Pascua y hoy ya entramos al domingo después de Pascua, o los domingos después de Pascua hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente se festeja esta fiesta Dominica in Albis, o Domingo de las Albas, como se decía antiguamente, o se traduce de esa manera. Y se preguntarán ustedes la razón de por qué Dominica in Albis. Sucede que en el domingo de resurrección los catecúmenos en la naciente iglesia se ponían vestiduras blancas a las que se llamaban albas. Durante toda la octava de Pascua se les instruía en las últimas enseñanzas que debían recibir de la religión católica. Y este domingo de las albas ya se hacía el bautismo de las personas y ya se quitaban las albas y vestían ya normalmente, ¿no? Entonces la Iglesia toma eso y lo pone como Dominica in Albis. 8 días de preparación para el bautismo, pero ya como siendo la recta final, porque los catecúmenos empezaban desde mucho antes, pero tenían su día o su fecha especial de preparación intensa para recibir luego finalmente el bautismo. De ahí viene el nombre de este. O también domingo de Quasimodo, o también domingo de pequeña Pascuilla. Son los 3 nombres que recibe este domingo. De Quasimodo, porque ustedes leyeron en la epístola, en latín se dice Quasimodo y se traduce como pequeños infantes que van a recibir la leche. Así también el católico, cuando se convierte, recibe la doctrina a pequeñas dosis, como el bebé recibe la leche también en pequeñas dosis. Y no se le da la teología ni otros estudios más profundos porque se empacharía. Si se le da al niño cuando es bebé un alimento sólido, lo que va a hacer es enfermar al pobre bebé. Bueno, dicho esto y aclarado esto, ahora sí ya saben por qué es domingo de Quasimodo o Dominica in Albis. Debemos centrar nuestra atención no solamente en la epístola del apóstol San Pedro, sino también en el Evangelio de San Juan. En la actualidad, no pocas personas, sino muchísimas, diría,
ya no creen en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya la niegan e incluso hay quienes la atacan, pero sin argumentos de ninguna índole. Por un lado. Por otro lado, la defensa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo por parte también de los que nos decimos católicos. Digo que nos decimos, porque en realidad si hacemos un examen de conciencia, veremos que también nosotros estamos fallando y que también necesitamos adentrarnos más en la doctrina, más en los misterios divinos, más en la gracia de Dios nuestro Señor, para defender con valentía y sin vacilar los dogmas de nuestra queridísima religión católica. Y también, ¿por qué no?, defender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces aquí la evidencia clara de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo gracias a Santo Tomás. Creo que providencialmente nuestro Señor ausentó a Santo Tomás en esa primera aparición que hizo ante sus discípulos, porque puede haber dos razones. La primera es que Santo Tomás no creyó, como lo dice el Evangelio. Y si él, que anduvo con nuestro Señor y vio todos los milagros y escuchó acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo predicada por el mismo Maestro, no debió haber dudado para nada que los discípulos hubiesen visto al Maestro. Pero así como Judas cayó, también Santo Tomás cayó. Y no solo Santo Tomás, también San Pedro, negándolo 3 veces. Por donde uno dice, ¿qué será de mí? Si estos 3 negaron a nuestro Señor siendo tan íntimos, ¿qué me espera a mí? Pero la segunda parte de esta negación de Santo Tomás no es para Santo Tomás, sino es más bien para nosotros. Y Santo Tomás mereció esta otra aparición porque él también en un momento fue muy intrépido, y cuando se trató de ir a Jerusalén por la muerte de Lázaro, los discípulos, los otros discípulos se opusieron tajantemente a que nuestro Señor fuese a Betania pasando por Jerusalén, porque ya lo andaban buscando para matarle, razón por la cual los discípulos se negaron. Pero Santo Tomás dijo, vayamos con él
y muramos con Él. Esa valentía también la vemos en San Pedro cuando dijo: Señor, aunque te pase esto o aquello, yo no te negaré. Yo iré a la muerte contigo hasta el fin. Y ahí se dan los dos casos de atrevimiento y la prueba que después les viene a los dos. La primera de ellas, pues, es la de San Pedro, que lloró amargamente después de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda es que Santo Tomás llegó a decir esa palabra tan hermosa que nosotros repetimos: Señor mío y Dios mío. Pero después de haber visto el milagro, no sé qué harían ustedes si nuestro Señor Jesucristo se presentara y les presentara las llagas y les dijera: trae tu dedo y mételo en mi llaga, trae tu mano y métela en mi costado, que fue abierto por la lanza, y no seas incrédulo, sino crédulo. Ha de haber sido muy sorprendente, ha de haber sido una situación muy delicada, pero a la vez muy hermosa, el hecho de que Santo Tomás haya palpado con sus manos las llagas de nuestro Señor. Y ese testimonio que Él nos da es el que fundamenta nuestra fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Diría también que es la que fundamenta la fe del apóstol San Pablo, porque San Pablo no estaba en ese momento allí. Es más, todavía San Pablo no se convertía al catolicismo. Por lo tanto, lo que oyó decir a los apóstoles y las revelaciones que él tuvo con respecto a nuestro Señor fundamentaron su fe, y es el que también anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene la bienaventuranza, que es no para el apóstol, sino más bien para nosotros. Porque dice: bienaventurados los que no vieron o no verán, más bien no vieron, pero creyeron o creerán en mí. Y nosotros sabemos de esa resurrección y creemos en ella, porque así nos lo muestran las Sagradas Escrituras. Así lo narra el apóstol San Juan de una manera trivial, que se realiza en un ambiente muy de confianza y a la vez muy familiar entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Pero también olvidamos que en esta manifestación o aparición de nuestro Señor Jesucristo se instituyó el sacramento de la penitencia. Porque dice allí que una vez que Él se apareció, insufló sobre ellos al Espíritu Santo, y allí les dio la autoridad para perdonar o para atar. Lo que perdonareis en la tierra será perdonado en el cielo, y lo que atares en la tierra será atado también en el cielo. La jurisdicción, el poder del sacerdocio para perdonar y para absolver o para retener
cuando no hay las disposiciones necesarias del penitente para que se le dé la absolución de sus pecados. Es allí que el sacerdote ata, y si ata acá, también ata en el cielo, pero si absuelve acá, también absuelve en el cielo. La comunicación se da directamente entre nuestro Señor y el sacerdote como instrumento fiel de nuestro Señor en el sacramento de la penitencia. Muchísimas cosas tendría que hablar sobre este sacramento, que es en verdad un sacramento de la misericordia y de la bondad divina, a la vez que es la omnisciencia de nuestro Señor, porque Él comprende muy bien que nuestro pecado, o sea, el de Adán, el original, no es semejante al pecado de los ángeles caídos. Para ellos bastó una sola vez para que se condenaran eternamente. En cuanto a nosotros, no, porque lo dice con una misericordia infinita cuando San Pedro le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi prójimo o al penitente? ¿Hasta 7 veces? Y nuestro Señor le contesta: no, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, con ello quiere significar que siempre que el penitente llegue al confesionario arrepentido de sus pecados, siempre que llegue, será absuelto. ¿Por qué? Porque tenemos 3 cosas que mueven la compasión de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia: nuestra debilidad, nuestra miseria y nuestra fragilidad, cosa que no tiene el demonio. No cuenta el demonio con esas 3 cosas. Y debido a esas 3 cosas es que Dios se compadece de nuestras almas. Por eso el sacramento de la penitencia es un sacramento que no solamente perdona el pecado actual que se ha cometido, sino que también nos transmite aquello que hemos perdido, que es la gracia sacramental. La gracia y la comunicación se establece de nuevo con nuestro Señor, de tal manera que podemos nosotros rezar y pedirle ya directamente, sin necesidad de otras personas. Y esta es la comunión de los santos también, porque si un alma está en pecado y otra está en gracia, la que está en pecado puede orar a nuestro Señor y la oración se canaliza por medio de aquella alma que está en gracia de Dios, ya sea de la bienaventuranza eterna o ya sea de las personas militantes que todavía nos encontramos en batalla acá en la tierra. Es importante tener en cuenta este sacramento. Y es el sacramento, por desgracia, que más ha atacado en la actualidad el demonio. Ya no tiene el lustre ni tiene la importancia que debe tener entre los modernistas, quienes ya no tienen tiempo, según ellos, para confesar. Y tienen razón, porque si proceden de Lutero y proceden de Cranmer y proceden de todos esos herejes, lógico es que quiten aquello
que los une a Dios, como es el sacramento de la penitencia. Lógico es que poco a poco vayan disminuyendo su importancia. ¿Y quién se beneficia de esto? Es el demonio. Porque cuanto más tiempo dure el alma en estado de pecado, muchas mayores cosas puede obrar el demonio en nuestras almas. Por eso es que nosotros debemos cuidar este sacramento, debemos promoverlo, debemos darle la importancia de vida que nuestro Señor Jesucristo le dio, con el fin que Dios nuestro Señor Jesucristo lo instituyó, para restablecer el alma, sanarla y a la vez transmitirle de nuevo la gracia, y por medio de la gracia todas las obras meritorias que Él ha hecho durante el tiempo que estuvo en gracia. No hay un retroceso en la vida espiritual cuando se cae en pecado y se vuelve otra vez a cero. Cuando ya se peca, los méritos que se acumularon durante todo ese tiempo hasta el momento en que perdió la gracia, se suspenden, pero no se van a cero. Cuando vuelve a recuperar la gracia, le son devueltos los méritos que ella ha hecho para que siga aumentando su vida espiritual. Y eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros. Pidamos pues a la Santísima Virgen María que ella nos alcance siempre la gracia de tener en alto este sacramento. No solamente en alto, sino también de procurarlo. Si tienen ustedes ya la disposición y tienen a quien confiese, pues aprovechense de ese sacramento. Estamos para eso. Y esta es una de las principales misiones del sacerdocio. Ave María Purísima. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.